¿Me confirma si estamos grabando ahí? Sí, me aparece grabando, Mario. Listo. Estoy compartiendo mi pantalla. ¿Me confirma si está viendo mi pantalla también? La estoy viendo. Perfecto. Perfecto. Empezamos ahí la grabación. Ok. Listo, listo. Buenas tardes otra vez. Estamos empezando a grabar. Bienvenidos a la segunda clase del taller de facturación electrónica. Vamos a ver un poquito el temario acá. Factura LATAM. Muy bien, ahí tienen nuestra página. Básicamente, hoy día es la segunda clase, ya tuvimos la primera clase introductoria, ¿verdad? Donde hablamos las diferentes modalidades en las que se puede emitir facturación electrónica, gratuito, el propio y un proveedor tecnológico. Nosotros estamos aquí para explotar la segunda modalidad, que es el software propio, ¿ok? Desarrollar nosotros mismos como desarrolladores, programadores, un software de facturación electrónica, el cual tengamos el control total de dicho software y podamos integrarlo con nuestro ERP, por ejemplo, o sistema de ventas, ¿no? Y tenga la comunicación respectiva con la DIAN. Cosa que todo el proceso de venta o facturación desde nuestro sistema de ventas ya esté comunicándose con la DIAN y la DIAN nos esté dando la respuesta, ¿no? Si las facturas que estamos enviando están aceptadas o rechazadas, y estas respuestas se vean en la misma interfaz de nuestro sistema de ventas o ERP, por ejemplo. Eso es básicamente lo que hablábamos en la primera clase, que es facturación electrónica, modalidades de facturar. Y en esta segunda clase vamos a enfocarnos en el archivito XML. Habíamos comentado también en la primera clase que la facturación electrónica, en la forma más simple como lo podamos ver, es simplemente transmitir un archivo plano, es un archivo .xml de un lugar, de una empresa, por ejemplo, de un sistema de una empresa, de los servidores de una empresa, a la DIAN. ¿Para qué a la DIAN? Porque la DIAN es la que tiene que validarnos este famoso archivo XML, que es la factura electrónica, ¿ok? Y tiene que decirnos si lo hemos construido correctamente, si tiene toda la data, toda la información, toda la estructura correcta, y de esa forma la DIAN nos podrá aceptar la factura o también la puede rechazar en el caso de que hubiera algún error, ¿no? Algo importantísimo para que un XML, aparte de la data, la información que tiene que estar correcta, sea validado por la DIAN, es que debe tener una firma digital, ¿ok? Esta firma digital se origina a partir de un certificado digital de cada empresa. Imagínense si no hubiera algún mecanismo de autenticación seguro contra la DIAN, cualquier persona, empresa, etcétera, podría generar estos archivos planos XML, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese mecanismo de seguridad para poder autenticar o validar que es la empresa quien dice ser la que está emitiendo o creando la factura? Es esta llave o certificado digital. Este certificado digital se tiene que adquirir en proveedores terceros externos, ¿ok? Y nosotros recomendamos, ya saben, el proveedor Thomas. Por ahí me confirmas el precio, Alex, 119 mil 119 pesos mil pesos. colombianos. Yo incluso hablé con, no, pues por correo electrónico, porque con ellos sí todo es por correo electrónico. Ellos nunca contestan un teléfono. Y les pregunté que si era que habían subido, que me habían dicho que estaban 170.000. Me dijo, no, no, es el mismo valor, 119 iba incluido. Perfecto, perfecto, chicos. Sí, mira, ahí vayan dejando sus preguntas. Esta vez vamos a hacer una mecánica un poco distinta. Las preguntas van a ser casi en tiempo real, así que para poder hacerlo más dinámico, ¿no? Alex, pregunta de José. ¿Tenemos un video para poder explicar el proceso de Tomás? No, ese video quedamos de hacerlo, sino que esta semana estuvimos con la parte del proceso de actualización de la API y además pues de los facturadores Pro 1. Entonces Ya, no tuvimos tiempo de hacer ese video. listo. Estamos pendientes de eso. Y recuerden que siempre pueden usar el GitLab, chicos, para generar sus issues. Por acá lo voy a poner. Recuerden que en GitLab tenemos
automatizado prácticamente todo el proceso de requerimientos, solicitudes. Por acá pueden generar un issue respectivo. Cabe aclarar algo, Mario, Sí, dale. de que para los muchachos, ¿cierto? O sea, cuando coloquen un issue, listo, él queda en cola, pero no significa que vaya a ser desarrollado inmediatamente, porque hay algunos que pues de pronto pueden ser de una dificultad moderada y otros sí ya son de una alta dificultad, los cuales sí toca de pronto Analizarlo un ponerlos poco en más. cola, ¿no? Sí. De hecho, esos chicos, nosotros tenemos una cola de trabajo, pero tenerlo en issues, todos los requerimientos, nos sirve para tener mapeado todo lo que haya que hacer, lo que necesite el software de la plataforma para que siga mejorando, ¿no? Entonces, por ahí queda pendiente, por ejemplo, hacer un videito de tomas. Listo. Dice administrador, ¿cuál es tu nombre, administrador? De que sí, venden paquetes. Sí, sí, también como varias empresas te venden una especie de reseller seguro. Si lo compras por paquete, te sale más barato, ¿no? Dice 50, mira, un dato, Alex, no sé si lo había, 50 certificados a 97 Sí, mil, eso es una más IVA. bolsa. Ellos me ofrecieron a mí también lo de la bolsa de certificados, por decir algo. Si uno compra, claro que pues, si son 50 fue porque bajaron, porque a mí me dijeron fue que eran 200 certificados a 97.000 más IVA, que en realidad son 3.000 pesos menos, porque son 97.000 más IVA, son como 118 y algo. Perdón, 117, bueno, 116 más o menos, son como 3.000 pesos menos. ¿Sí? Ya. Lo bueno es que ya uno no tendría que hacer esas videoconferencias. Sí, 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 está bien. Claro, puede convenir, ¿no? Siempre y cuando tengan ahí una gran cantidad de empresas trabajando. Me dice por ahí, por aquí leí un mensajito de que, ¿cuánto demora? Porque dice que hay una persona, Alfredo, que tiene más de una semana de solicitar el certificado y todavía no se lo entregan. ¿Cuánto te demora a ti, Sí, a mí Alex? se me han estado demorando hasta 7 días. Sí, 7 días. Y yo hablé con Paula Mariño, que es la representante con la que yo me comunico. Ella me ¿Ya? dice que en estos momentos están teniendo una demanda muy grande de trabajo y que toca hablar con los clientes porque se está demorando. O sea, por lo que todo el mundo ya está en estos momentos con lo de la factura electrónica, DL, y toca esperar. No hay más Sí, de hoy. caballero, no hay otro que esperar ahí el tiempo que Igual se tome. también en esta semana una contadora me dijo, me compró 2 certificados digitales, le hice el favor y resulta que me dijo que en Certicámara era imposible, que están en Certicámara, que por eso que ella le estaba haciendo la labor con Certicámara y que llevaban 20 días y no habían podido. Entonces me dijo que le ayudara y yo le ayudé por el lado de Tomás. Por el lado de Tomás sí me salió en 7 días. Ok, sí, eso es lo que pasa, ¿no? Obviamente, como cualquier servicio, cuando hay demasiadas peticiones, se suele saturar. Entonces, como ahora todo el mundo necesita entrar a facturación electrónica, los proveedores pueden estar un poco saturados, ¿no? Y hay que esperar el tiempo de respuesta. En el caso de Tomás, 7 días. Incluso Certicámara me están diciendo de que se están demorando más, incluso, ¿no? Entonces, hay que esperar esos tiempos, caballero. Alex, ahí ves una pregunta de Brian Venegas, no sé si puedes Brian, entenderla. ¿podrías darnos como las instrucciones de lo que necesitamos y enviamos al correo? Si pudiera regalarnos como una especie de demo de cómo él lo solicita, según leí en la clase pasada, una persona que tiene ya experiencia, comentaba que si lo hacíamos bien desde el principio no tendría... Sí, podemos hacer eso, puede ser como el video que tenemos pendiente. En esta semana yo me comprometo a sacar eso, Mario. Listo, listo chicos. Recuerden que nosotros siempre mejoramos la plataforma con sus sugerencias, así que solo tienen que solicitarlo y de preferencia en un issue para que quede mapeado y no se nos olvide, ¿no? Por el tema de Brian, ¿me tantas podrías cosas. por favor colocar eso en un issue? Porque como pues ustedes podrán entender, manejamos muchas cosas y se me puede pasar, aunque pues esto ya lo tengo mapeado, pero igual de todas maneras sería bueno. Otra cosa, Mario, aprovecho Sí, para comentarles a los muchachos que
por favor, cuando me hagan consultas por el Slack, no me las hagan en privado, porque es que en el Slack se me pierden. O sea, yo por decir algo, hay veces me hacen muchas consultas por privado. Entonces, yo cojo y digamos, le doy clic y resulta que después se me desaparece y yo no la encuentro. Mientras que si me las hacen en general, pues yo ahí siempre las leo para arriba y para abajo. Entonces, porfa, para que las consultas sean por el canal general y no por mensajes en privado. Sí, muy Y bien. adicionalmente a eso, pues también los compañeros nos podemos colaborar y también si de pronto es algo que se soluciona entre nosotros, pues toda la comunidad se nutre de la solución, mientras que en privado, pues la solución queda solamente para ustedes. Sí, claro, eso es muy importante. Tratemos de aprovechar la comunidad que tenemos, el grupo que tenemos, porque si ustedes sueltan una pregunta, puede que a alguien ya le haya pasado lo mismo y alguien más se pueda dar una respuesta, ¿no? Alex está en un horario, recuerden chicos, el soporte es de 6 a 7, pero si ustedes necesitan, o sea, si ustedes sueltan la pregunta un poco antes en el grupo, probablemente alguien del grupo también nos pueda ayudar, ¿no? Y esto se hace de manera colaborativa, eso es lo importante. Listo, ¿qué más? Dice Juan Carlos, ¿lo puedo solicitar a nombre del cliente final o debe ser el cliente final directamente? Ah, interesante pregunta, Alex. ¿Puede ser intermediario tú o el mismo cliente tiene que ir a sacar su certificado? No, o sea, yo por ejemplo a mis clientes, yo les hago toda la labor, porque en realidad, aunque para nosotros como desarrolladores el proceso es fácil, ¿sí? Para una persona del común el proceso puede llegar a ser muy engorroso, porque hay que generar unos documentos CSR, una clave privada, y pues la gente en realidad no entiende qué es ese tipo de cosas. Entonces yo a mis clientes les genero todo, pero con los datos de ellos. Yo no puedo generar una firma con los datos míos porque solamente me serviría a mí. Yo genero los datos con los datos de mi cliente, pero hago yo el proceso. O sea, yo a mi cliente lo único que hago es entregarle el PFX con mi software de facturación, lo habilito y ya simplemente, o sea, al cliente qué es lo que le interesa. A él no le interesa procesos de firma, no le interesa procesos de habilitación, de registro, a él le interesa simplemente es facturar. A lo que vamos y listo. Eso es lo que yo hago con mis clientes. Ok, ahora una pregunta, Alex. Dependiendo del país, hay ciertos documentos del representante legal de la empresa que hay que presentar. Por ejemplo, una firma en físico. ¿Cómo manejas ese tema, la firma de la empresa, el representante legal o el gerente, por ejemplo? Me repites la pregunta, Mario, que se me cortó. Ah, ya. Te decía, ¿cómo manejas el tema de la firma del gerente o representante legal de la empresa? La Ah, sí, firma. eso sí toca a esa persona. Hay que enviarle los documentos por PDF y listo. Ok, entonces todo el trámite se puede hacer virtual. No es necesario que se acerque en ningún momento a una oficina ni nada, No, no, Alex. no, todo se hace virtual, todo se hace a través de PDFs. Por ejemplo, en resumidas cuentas, uno necesita 3 documentos de ellos. La cédula del representante, una cámara de comercio actualizada y el RUT completo. Y después con esos datos uno llena 2 formularios, los devuelve para que los firme el representante legal, luego me los devuelven a mí, yo empaqueto todo eso con otros documentos que se generan, una llave privada, el pago del certificado y se manda. Después de que esté aceptado, me programan una videoconferencia y después de la videoconferencia me generan el certificado. Listo, listo, Alex. Igual, chicos, quedamos en que todo eso lo vamos a documentar. Por acá, William, ¿no tienes acceso al Slack? Por favor, en el WhatsApp por ahí coordinamos si estás inscrito. Déjame revisarlo. Terminando la clase verificamos. William Cruz. ¿Ya? Listo, ahora sí, vamos a lo nuestro, al tema del XML. Y vamos a explicar un poquito cómo se crea este XML, ¿no? Hemos respondido algunas preguntas sobre el tema del certificado digital. Es importante porque, redondeando la idea, este certificado, como decíamos, ¿no? Es el que permite autenticar prácticamente este archivo plano XML. Porque si no hubiera esta firma digital del certificado digital, sería un archivo cualquiera de repente, ¿no? El que le da esa legalidad ante la entidad tributaria es justamente esa firma digital. Que al final son simplemente, se traducen como caracteres, ¿no? Codificados,
que tienen los datos seguramente de la empresa. Por aquí creo que tengo uno. Vamos a ver, creo que por aquí había uno para mostrarles rápidamente, solo el... Vamos a abrir por acá. Ah, acá de paso tengo el Visual Studio, entonces aprovechando este visual, por acá tengo el seguramente ahí un XML generado. Listo, acá hay un XML con firma y sin firma, acá lo pueden ver. Unsigned, sin firma, signed, firmado. Vamos a abrir el que está firmado y vamos a reconocer cuál es el bloque que lleva la firma, ¿no? Es bastante reconocible rápidamente porque tiene una gran cantidad ahí de caracteres alfanuméricos, ¿sí? Bajo ciertas etiquetas especiales. Por ejemplo, el signature value, el X509 data. Todos estos caracteres grandes, digamos, representan parte de la firma digital, ¿ok? La firma digital, imagínate que es como una huella, como la huella digital que tú puedes poner en un documento de repente para validar algo, entonces, pero de forma digital está representado por estos caracteres, ¿no? Que obviamente ya lo hace un algoritmo con cierta autenticación, etcétera. Listo. Entonces, ok, hoy día vamos a hablar del XML, seguimos hablando del XML. El XML lleva una firma digital para que sea autenticada, que salió de la empresa que dice ser, ok, y la DIAN pueda reconocer y validar esta firma. ¿Qué más tenemos acá? Queremos también acá un poquito hablar la diferencia entre los formatos XML y JSON. ¿Qué es lo que pasa? Este protocolo que estamos usando para comunicarnos con la DIAN se llama un protocolo SOAP, ¿ok? Tiene muchos años, seguramente mucho más años que los servicios que se usan actualmente o la tecnología REST y JSON, ¿ok? Es algo que lo trabajan los bancos, muchas entidades que tienen mucho tiempo, ¿ok? La DIAN también lo usa, es el protocolo SOAP, y cada vez que nosotros usemos el protocolo SOAP, sobre todo los archivos que usamos como intercambio de datos son los XML. En contraste, está que ahora, por ejemplo, que se desarrollan muchas aplicaciones móviles y las aplicaciones móviles también consultan a servidores en la nube. Ya más bien estas aplicaciones móviles utilizan otro tipo de protocolo que es el protocolo REST, por ejemplo. Y en este protocolo REST, sobre todo se usan los archivos planos también JSON como archivo de intercambio de datos de información, ¿no? Entonces, por ahí están las dos tecnologías. Ambos son web service, servicios web, SOAP y REST, pero SOAP sobre todo usa XML para comunicación, para envío de información, y REST usa los JSON, ¿no? Y la DIAN que usa pues el protocolo más antiguo que es el SOAP con esos archivos XML. Sin embargo, digamos que la finalidad es muy parecida, es casi la misma, es crear una estructura, ¿ok? Una estructura, una jerarquía ahí de data, de nodos, que llevan cierta información que va a ser validada por una entidad. En este caso, la entidad que va a validar todo eso es la DIAN. ¿Okay? Eso es básicamente la diferencia entre los XML y los JSON. Si tienen alguna consulta por ahí, la pueden hacer. Lo que vamos a hacer es abrir un XML. Ya hemos abierto, ahorita he abierto una factura XML y he mostrado una sección de la firma digital, por ejemplo, ¿no? Lo vuelvo a mostrar acá. Y vamos a ver que esto que es un XML factura, ya lo estoy mostrando, no es nada más que una serie de etiquetas o nodos también se le llaman, ¿ok? Donde agrupan cierta información de lo que sería la factura electrónica. Por ejemplo, acá en este nodo, es uno de los nodos del XML, vemos ahí el prefijo, ¿sí? Y el rango de numeración. Por ejemplo, esto que es 3,990 millones, ¿no? Ahí empieza la primera factura, por ejemplo, y puedes emitir hasta 95 millones, por ejemplo, ¿no? O sea, con ese rango de numeración podrías emitir tranquilamente 95 millones. Si te pasas de eso, seguramente tendrás que pedir otro rango de numeración, otro prefijo, etcétera, y ya tendrás otro bloque ahí para poder utilizar, ¿no? Otro dato reconocible por acá, hay unos datos que son sencillos de reconocer, aparte de la firma digital. Esto, por ejemplo, la versión del VL. ¿Qué es lo que pasa? Este XML como tal, que tiene, como ven ahí, toda una estructura, una jerarquía, anidaciones, etcétera, ¿sí? Tiene una versión, ¿ya?
Hay versiones de este XML para lo que es en sí facturas electrónicas. Es un estándar incluso a nivel mundial, ¿ok? Entonces, este estándar, como todo lo que tiene un desarrollo en el tiempo, tiene versiones. La versión estándar que estamos usando ahora y que es adoptada por la mayoría de países que trabajan facturación electrónica es el 2.1. Seguramente lo habrán escuchado. El VL 2.1 es la versión, digamos, estándar que se trabaja para facturación electrónica en Colombia, en Perú, en México, en Chile, etcétera, ¿no? Hace 2 años nomás, por ejemplo, les comento que en Perú, donde estoy yo, usábamos la versión, no, hace 3 años, perdón, ya, usábamos la versión 2.0, en Colombia también, hace 2 años nomás, 2.0, y hubo todo un cambio de reestructura que hubo que hacer para cambiar esta versión VL 2.1, ¿no? Que es similar, pero tiene algunos nodos más para agregar más información, por ejemplo, ¿no? Y así tiene un montón de datos, por ejemplo, la fecha de creación de la factura, la hora, etcétera, ¿no? Y estos datos, aunque si lo ven así, de repente una persona por aquí que no es programador, que está en este grupo, podrá decir, oye, ¿qué es esto? Esto es chino, peor que chino porque son puros códigos, ¿no? Y si somos programadores también, como que si es la primera vez que lo vemos, como que, oye, hay demasiados nodos, demasiadas palabras claves, etcétera, ¿no? ¿Cómo formar todo eso? ¿Cómo armar todo eso, no? Lo que tenemos que tener claro, para hacerlo sencillo, es que sí, bueno, todos estos son palabras claves que tienen que ser así, tal cual, que están definidas en la documentación, ¿ok? Pero lo que nos importa o lo que va a viajar a la DIAN de repente o lo que se va a validar o el contenido en la factura son estos datos que contienen los nodos, ¿no? Estos datos que contienen los nodos, acá, miren, esta es una etiqueta XML, por ejemplo, tiene un inicio, un fin, y dentro del inicio y el fin hay una información, ¿ok? Esa información es la información, es lo rico de la factura. Es, por ejemplo, el precio de un producto. Es, por ejemplo, la cantidad, cuántos productos están vendiendo. Es, por ejemplo, el emisor, el receptor, etcétera. ¿Ok? Si esto lo queremos ver incluso de una manera más simple o más gráfica, podríamos irnos a la representación gráfica, a la equivalencia de esta factura electrónica. Si esta es una factura electrónica, ¿ok? Que tiene una firma digital y todo, ¿cuál será la equivalencia o algo que un usuario final pueda entender? Esa equivalencia que un usuario final pueda entender es la representación gráfica y lo podemos ver acá también. Vamos a sacar un ejemplo por acá. Y acá tenemos un PDF generado y que esto ya es otra cosa, pues. Esto ya es totalmente legible para cualquier persona, incluso no tienes que ser programador ni contador, porque es un documento que a primera vista significa, un documento de venta, ¿no? Es un intercambio comercial. Te está diciendo la empresa que está emitiendo la factura, te está diciendo a quién se está entregando la factura, te está diciendo los productos y los precios, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es esto? Va a ser para TV, antena, un televisor, bolsas, servicios, etcétera. Entonces, lo que hay que entender es que, si bien al principio vamos a tener que ver todos estos códigos raros, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a poner una flechita. A ver, voy a sacar la flechita por acá. Lo que hay que entender finalmente es que todos estos códigos raros, digamos, que están metidos en el XML, ¿ok? Tienen una representación gráfica que se puede mostrar de esa forma como lo ven en la pantalla, ¿ok? Que es la que va a ir al usuario final, por ejemplo, ¿no? Y que el usuario final va a poder entender rápidamente porque en ese PDF ya está plasmado toda la información del emisor, del adquiriente, de los productos, de los precios, de los totales, como les decía, ¿no? Sin embargo, digamos que la validez, o sea, ¿cuál es la factura electrónica en sí? ¿El PDF o el archivo XML? Pues el Pues el XML, XML. ¿ok? Exactamente, ¿no? Si bien la representación gráfica es algo que se entiende muy rápido, ¿ok? Esa representación gráfica incluso puede variar. Podemos cambiar los colores, el orden, etc. ¿Okay? Incluso eso lo podemos mandar por correo, ni siquiera tenemos que imprimirlo, es totalmente válido. Mario, es ¿Okay? que incluso
no hay o sea, no es mi obligación enviar la representación gráfica. En el attached document, lo que hay que mandar es el app response y el XML, no más. Ya si yo quiero adjuntar una representación gráfica, es mi elección, pero no es, según la resolución o el anexo técnico, no es si yo quiero, si yo quiero. Yo no Claro, estoy obligado a enviar la representación gráfica. eso, es opcional, es cierto, ¿no? Pero como vemos, es algo que sirve como que para ubicarse rápidamente, ¿no? Seguramente nadie va a estar abriendo el XML para ver ahí los productos, los precios, ¿no? Es mucho más rápido hacerlo en la representación gráfica, pero hay que entender que es un accesorio nada más, ¿ok? En sí, el documento válido tributariamente es el XML, ¿ok? Y acá están los datos, mira, acá lo estoy poniendo acá. Por ejemplo, acá en el XML dice que podías empezar en 990 millones, ¿no? Entonces ya se han hecho varias pruebas y esta facturita, por ejemplo, que empieza con ese prefijo CEP, ya es la número 990 millones 170, por ejemplo, ¿no? Y la siguiente será 990 millones 171, etcétera, hasta este es el límite de 295 millones. Alex, te pregunto, ¿qué pasa si yo llego a mi factura, que sería raro, ¿no? 95 millones, o sea, agoté mi rango de numeración, ¿qué tendría que hacer? Pero estamos hablando de si estoy en pruebas o estamos hablando de producción y me dieron un rango hasta la 1000 y llegué a la 1000. Sí, coméntanos de eso. O sea, entiendo que en pruebas seguramente puedes hacer todo el tipo de test ahí con varios rangos y no pasa nada. Incluso puedes reiniciar tu numeración. Pero vamos a llevarlo a producción. Te hago una pregunta. En producción, cuando te autorizan el rango de numeración, ¿es un rango que tú decides o la DIAN te pone de qué valor hasta qué Es valor? algo chistoso. Cuando uno pide la resolución de facturación electrónica, la DIAN le pide a uno de qué número a qué número. Entonces, uno coloca, por ejemplo, de la 1 a la 1000. ¿Sí? Pero lo chistoso es que la DIAN le entrega a uno las que ella quiere. Muchas veces lo he pedido de la 1 a la 1000 y resulta que me entregan 187. ¿Sí? O sea, no entregan los que uno diga, sino los que ellos quieran. No sé ni para qué le preguntan a uno. Y es más, la vigencia también se la dan a uno según lo que ellos digan. Hay, algunas veces lo dan de 6 meses, otro de 12 meses, otro de 18 meses. No sé si es que es aleatorio o por lo nuevo que sea la empresa o el contribuyente, pero en realidad no entregan las que son. Y si por decir algo, a mí me dieron de la 1 a la 1000 y resulta que llegué a la factura 1000. La factura 1000 fue aprobada y voy a hacer la 1001, el sistema me la va a rechazar, la DIAN me rechazaría porque esa resolución de facturación solamente me está autorizando hasta la número 1000. Habría que validar algo en el software para que me saliera el error y me dijera que esa resolución ya no está. ¿Qué tengo que hacer? Crear una nueva resolución. Interesante, interesante. O sea, bueno, a mí me conviene pedir, no sé, pues 1 millón para que nunca se me acabe. Es posible tener esa cantidad? O sea, ya sé que Vea, no te la van a dar, pero yo he llegado a pedir de la 1 a la 10.000. Y ya. cuando primero uno saca el documento borrador, que es el 1372, y cuando ya uno firma esa petición y queda el documento 1876, que es la resolución, esa resolución sale, por ejemplo, la pedí de la 1 a la 10.000 y cuando me la entregan de la 1 a la 180. Sí. Ok, o sea, siempre te entregan menos de lo que pides, siempre. Algunas veces entregan las que son y otras veces no. Sí, eso es interesante, chicos, porque como le decía Alexander hace un momento, cada país lo maneja distinto, ¿ya? Vemos que en un país algunas cosas lo simplifican y algunas cosas los complican, ¿ya? Y bueno, aprovechando la experiencia que hemos visto en otros lados, lo que va pasando en el tiempo es que se tiene que ir simplificando, pues, ¿no? Por ejemplo, confírmame esto, Alex. Si yo quiero usar la solución gratuita de la DIAN, el portal gratuito de la DIAN,
tengo que, en el mismo portal, primero generar un certificado digital gratuito también. O sea, no es automático, digamos. Uno lo pide, uno pide ese certificado digital, pero para que se lo den, usted tiene que cumplir unos requisitos. No tiene que tener, no puede tener ingresos de más de, bueno, hay un monto, tiene que pagar Ujú. una seguridad social, bueno, tiene que tener unos requisitos. Si usted cumple esos requisitos, le puede solicitar el certificado y el certificado nunca se lo entregan a usted. O sea, usted nunca puede bajar ese certificado, sino que Físicamente queda no. instalado en la DIAN y la DIAN ya se encarga de firmar sus facturas, ¿sí? Pero en realidad el certificado a usted no se lo entregan, porque así ha pasado con algunos clientes. Ellos dicen, yo me registré en la DIAN y yo tengo el certificado, pero entonces ¿cómo lo bajamos? No hay una parte que diga que vamos a bajar el certificado por acá o que llame a la DIAN para que le entreguen. No, la DIAN se encarga de manejar ese certificado. Sí, claro, eso es interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, en un portal tributario, normalmente ya con tu NIT o con el número de identificación de la empresa, podrías empezar a facturar, porque el certificado es algo como que se genera internamente, pero obviamente eso es todo un proceso. Ahorita está en Colombia como que primero manualmente solicitas el certificado, igual se queda en la nube, en el portal, y lo jalas en el momento que quieras usar la solución gratuita, ¿no? Ahora mismo funciona así. Acá también estoy observando lo siguiente. Por ejemplo, en algunos países esta numeración es automática. O sea, tú no tienes que pedir de tal número a tal número. Empiezas del 1 y terminas en la cantidad de dígitos que tengas. Tienes ahí, ¿cuánto? 9 dígitos, 999 millones. Ya, listo. Tienes todo el rango posible de acuerdo a la cantidad de dígitos, ¿no? Pero acá estamos viendo, por ejemplo, que es un proceso engorroso que alarga el tema de poder habilitarte, pues tienes que hacer más pasos. Es más, acá para poder habilitarse hay muchos pasos que tienes que hacer, que lo hemos explicado en videos anteriores. Pero por ahora es así y hay que hacerlo, pues. Ahora, todos estos pasos que forman parte del proceso de configuración para que puedas hacer tus pruebas en habilitación, ¿ok? Digamos, cada paso te arroja como que ciertos parámetros o valores que luego el sistema, el software, ya sea en la solución de PHP o la solución de .NET, te va a ir pidiendo, ¿no? Te va a ir pidiendo que primero hagas una configuración del software, que son prácticamente datos del proceso de habilitación que tienes que hacer en el portal de la DIAN, ¿ya? Hay un documento ahí, acá lo tengo, igual seguramente ya lo han visto, pero se los paso acá. Acá están los pasos para poder habilitarte, ¿ok? Paso a paso, todas las pantallas, seguramente ya lo han visto muchos, pero para los nuevos va a ser importante este documento. Lo voy a dejar por Slack. Aquí en el Slack, si es que no lo tienen, ahí lo pueden revisar, ¿no? Lo primero que tienen que hacer, se van a pasar seguramente, si son nuevos en esto, se van a pasar, no sé, un día, 2 días, revisando todos los pasos y todos los datos que tienen que sacar de su portal como empresa. Acá hay unos datos, por ejemplo, el NID, o acá está, perdón, el PIN, el ID, etcétera. Todos esos datos te va a pedir el software que tenemos, sea en PHP o en .NET, antes de que puedas emitir alguna factura electrónica. Antes que puedas crear un primer XML como este, ¿ok? Antes que puedas crear el PDF todo bonito como está acá, tienes que hacer toda una configuración previa, ¿no? ¿Y de dónde sacas esos parámetros? Del portal de la DIAN. Ahora, vamos a hacer una prueba. Yo primero voy a hacer una prueba, Alex, con lo de .NET y luego tú vas a hacer una prueba con lo de PHP como habíamos creado. Ok, listo. Muy bien, bueno, acá estoy corriendo esta solución. Voy a cerrar estas pantallas para poder hacerlo de nuevo. ¿Ok? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Eh, eh, Vamos a hacer primero una prueba de cómo se genera este famoso XML, ¿ok? Desde .NET, ¿sí? Y luego Alex le va a mostrar cómo se genera este XML desde PHP, ¿no? Voy a parar la solución. He puesto un punto de interrupción para hacerlo un poco más pausado. Y para los chicos que tienen solución de .NET, simplemente tienen que descargarlo del repositorio, ya saben. A la gente de .NET, lo único que tiene que hacer es descargar
la aplicación de repositorio. Esta es. Bueno, no, voy a continuar yo. Sí.
Muchachos, ya tuvimos un pequeño percance. A Mario se le fue el fluido eléctrico y no pudo continuar con la presentación. Entonces, ¿me confirman, por favor, si me están escuchando? Sí, lo escuchamos. Ok, listo. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es algo pues muy interesante. Vamos a ver la parte de PHP, cómo se genera el XML. De pronto esto va a ser de pronto un temita un poco avanzado para los nuevos, pero para los antiguos, pues ya que tienen como un tiempo de pronto en el tema, va a ser algo muy interesante. También obviamente para los nuevos, porque van a tener que, incluir esto dentro de su aplicación. Bueno, yo tenía por aquí preparada una pequeña presentación. Vamos a mirar, aparte de... Vamos a mirar cómo generamos la aplicación, el XML, cómo genera la aplicación desde PHP. Bueno, básicamente vamos a ver estos temas. ¿Cuál es el paradigma de MVC? No, obviamente no vamos a profundizar sobre el tema por cuestiones de tiempo. ¿Cuáles son las herramientas fundamentales para nosotros trabajar con la Apidian? ¿Cuál es nuestro proyecto en Apidian Laravel? O sea, ¿qué es lo que nosotros tenemos? ¿Cómo se estructura el proyecto de Apidian en Laravel? Y por último, ¿cómo se genera el XML? Bueno, vamos a hablar sobre el paradigma MVC o modelo vista controlador. El paradigma de MVC es un paradigma de programación, de desarrollo de software, en el cual se establece un modelo, una vista y un controlador para poder entregar los datos. Es decir, la vista es la que entrega al usuario los datos, el controlador interactúa entre el usuario y el modelo es el que pide y retorna los datos en la base de datos. Esta presentación se las voy a dejar en Slack porque hay unos links muy interesantes de pronto para las personas que quieran profundizar más en el tema. Disculpa, no estamos viendo la pantalla. Ah, qué pena. Vamos a mirar. Debe ser que no les estoy compartiendo. Ah, claro, no se les estaba compartiendo la pantalla. ¿Me confirman, por favor, si ya ven mi pantalla? Perfecto, ahora sí, gracias. Ok, listo. Bueno, entonces sí vamos acá. Vamos a ver en esta presentación que les tengo, que les voy a compartir en el Slack. Les decía que los temas de los cuales vamos a hablar son un poquito del paradigma de MVC, pero solamente vamos a decir qué es, cuáles son las herramientas fundamentales para trabajar, cómo se estructura nuestro proyecto en Laravel y cómo se genera XML. Van a ver unos temas muy interesantes donde vamos a mostrar acá en código cómo hacemos para generar el XML. ¿Esto por qué? Porque de pronto hemos visto en días pasados que algunos de ustedes han tenido como la inquietud de cómo podemos agregar nuevos tags al XML, ¿sí? Es decir, nosotros entregamos un proyecto en Apidian que se encarga de la parte más genérica de la factura electrónica, ¿sí? Pero la factura electrónica es un tema muy extenso que puede tener demasiados nodos. Es decir, ¿cuántos nodos puede tener una factura electrónica? Los que el estándar VL2 determine. ¿Y cuántos nodos pueden ser? Pues son miles y miles de nodos. Lo que pasa es que la DIAN tomó unos nodos y esos nodos son los que está usando. O sea, estamos usando un subconjunto del estándar VL2.1, pero yo le puedo agregar más nodos para lo que yo quiera. Por ejemplo, en estos días había algo en el Slack que hablaba sobre cómo pasar el impuesto a las bolsas plásticas, ¿sí?
el impuesto a las bolsas plásticas, algunos decían que lo pasáramos como un artículo, luego decían que no porque es un impuesto, y en realidad el que tiene razón es el que dice que no se puede pasar como un artículo porque la bolsa no es un artículo, la bolsa es un impuesto, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer es generar los nodos para poder establecer dentro del XML cómo se debe entregar la bolsa plástica, el impuesto a la bolsa plástica. ¿Y quién determina eso? Pues la DIAN ya tiene determinado eso en su anexo técnico. Hay que adecuar el XML que genera la API para que lo ingrese, para que entregue, para que añada los tags correspondientes del impuesto a la bolsa plástica. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy. Obviamente no vamos a entrar en mucho detalle, pues porque necesitaríamos muchas horas de clase o de pronto de asesoría en este tema, pero les podemos como prender la mechita. Ustedes son desarrolladores de software y ustedes ya queda es como para que ustedes mismos investiguen y ustedes mismos puedan desarrollar su propia, le puedan agregar cosas a su API. Bueno, volvamos a la presentación. Y estábamos hablando del paradigma MVC. ¿Esto por qué vamos a colocar esto? Pues porque si nosotros vamos a hablar de Laravel y de un proyecto hecho en Laravel, al menos necesitamos saber de qué estamos hablando, ¿sí? Al menos una definición de lo que nosotros vamos a tocar. El paradigma MVC o modelo vista controlador es un patrón de diseño que separa el código en 3 capas. Utilizar un patrón de diseño a menudo es muy recomendable, ya que es una forma de estandarizar nuestro código, optimizarlo y hacer que sea más legible. Es decir, en el modelo vista controlador yo tengo varias capas en el software. Tengo una capa que interactúa con la vista y el modelo. El modelo interactúa con la base de datos. La vista interactúa con el usuario y entrega los datos. De esa manera trabaja nuestra API DIAN. Es de la misma manera, está basado en el modelo vista controlador. Vamos a hablar ahora sobre qué es un framework. Un framework es una plataforma de software universal y reutilizable para desarrollar aplicaciones de software, productos y soluciones. En pocas palabras, podemos decir que una especie de biblioteca o una pieza de software que proporciona a los desarrolladores una base de código y formas consistentes y estandarizadas de crear aplicaciones web. Antes, cuando llegaba, digamos, íbamos a desarrollar una aplicación en determinado lenguaje, llámese COBOL, FoxPro, Basic, C++, lo que sea, yo empezaba de cero. Yo tenía que hacer mi aplicación empezando cómo iba a hacer las conexiones a las bases de datos, las cadenas de conexión tenía que realizarlas, etc. Cuando empezaron a salir los frameworks, eso fue un adelanto en el sentido de que todo eso me lo entregaban a mí listo, ¿sí? Entonces yo lo único que tengo que hacer es, a mí me entregan una especie de aplicación inicial y yo empiezo a agregarle cosas bajo unos estándares del framework, ¿sí? ¿Por qué hablamos del framework? Porque es que la API DIAN está hecha sobre un framework que se llama Laravel. Y en ese framework nosotros trabajamos, alguien por favor tiene el micrófono abierto, listo, ya. Entonces, bajo ese framework nosotros agregamos y quitamos cosas para entregar una aplicación funcional. ¿Qué frameworks existen? Muchos. Frameworks es lo único que hay ahora. Salen más frameworks que lenguajes de programación hoy en día. Algunos de ellos, ¿cuáles son? Angular, React, Vue.js, jQuery, Laravel, .NET es un framework, ¿sí? Entonces, los frameworks hoy en día están siempre presentes y es lo que nosotros utilizamos como desarrolladores. Entonces, empezamos a aprender frameworks. No terminamos de aprender un framework cuando ya han salido 20 más. Entonces, tenemos que estar en constante evolución y constante actualización. Bueno, hablemos ahora sobre Laravel. ¿Qué es Laravel? Laravel es un framework gratuito que facilita el desarrollo de aplicaciones en lenguaje PHP y bases de datos.
Laravel se enfoca en el desarrollo de aplicaciones limpias y elegantes, eliminando el horrible código sucio, desordenado y mal escrito. Esto último es quizás lo que le dio vida a PHP, ya que años atrás PHP era considerado, si bien un lenguaje de programación del lado del servidor, backend, muy bueno, pero el problema era que su código era muy desordenado. Podías perderte si no sabías ordenar tu código PHP, pero con la llegada del Laravel, PHP recobró la vida. Entonces, PHP, yo me acuerdo que PHP cuando salió fue algo excelente, pero uno empezaba a escribir código espagueti, que uno dentro de un mes ya no sabía ni qué era lo que había escrito. Laravel es un framework que salió como en el 2011, creo, no estoy seguro si fue en el 2011, y lo que hizo Laravel fue ordenar las cosas en PHP. Laravel me ordena las cosas y me da como unas normas para trabajar y que mi software sea escrito de una manera elegante y sólida. Ok. Herramientas fundamentales de trabajo. Vamos a hablar de las herramientas que si usted quiere trabajar con la API DIAN y quiere agregarle cosas, son fundamentales. Usted tiene que tener estas herramientas para poder realizar las cosas que quiere hacer. Agregar tags, agregar etiquetas, quiere darle, generar un nuevo endpoint, bueno, lo que sea. Lo digo de esta manera, yo trabajo con estas herramientas, otras personas podrán trabajar con otras y se sentirán a gusto de esa manera. Yo trabajo con estas herramientas, ustedes pueden trabajar, por ejemplo, el Visual Studio Code es para poder escribir el código. Otras personas les encantará Sublime Text, lo que sea. Laragon es un empaquetado de PHP, Apache, MySQL. Otras personas trabajarán con WAMP o con XAMPP, ¿sí? El SOAP UI es para enviar peticiones SOAP. El Postman es para enviar peticiones REST. Y el Notepad++ lo utiliza uno, por ejemplo, para leer archivitos JSON y ordenarlos, o los XML. De esta manera yo trabajo muy a gusto. Les doy esta recomendación de estas herramientas, pero obviamente ustedes pueden trabajar con las que sean de su gusto, de su agrado. Ahora sí vamos a empezar a hablar de nuestro proyecto API DIAN en Laravel. Miremos si de pronto hay alguna pregunta en el momento. Vamos a responder estas preguntitas en un momentico y continuamos. No tengo acceso al chat. Aquí está. Bueno. Bueno. A ver, ¿qué versión de Laravel? ¿No has compartido? Listo, ok. Bueno. ¿Qué versión de Laravel maneja la API? La API maneja versión 5.8, pero en estos momentos estamos creo que en la versión 7 de Laravel. Pero pues eso la verdad es muy irrelevante. No significa que porque yo la maneje en 5.8 va a ser mejor o no. Simplemente cambia la sintaxis un poco. Laravel 5.8. Tengo que entendido que Laravel no es MVC, pues ya esto ya es entrar como en discusiones de pronto entrar a sí, esto sí o esto no. Bueno. Estos son algunos frameworks, Zen, Symfony, CodeIgniter. Aunque utilicemos MVC dentro de un proyecto Laravel, no quiere decir que Laravel es MVC. Listo, esto es lo mismo. En el 2011, sí, por ejemplo, hay otra persona que utiliza otro framework que se llama PHP Storm, Docker en lugar de Laragon, etcétera. Es decir, lo que tú quieras puedes utilizar. Las personas que trabajan en Linux obviamente no trabajan con Laragon, entonces tendrían que utilizar otro tipo de empaquetado. ¿Sí? Bueno, continuemos. Nuestro proyecto API DIAN en Laravel, vamos a pasar acá, tiene esta estructura. Al crear un nuevo proyecto de Laravel se nos genera una estructura de carpetas y ficheros para organizar nuestro código. Si yo creo, por ejemplo, un proyecto con este comando, desde la línea de comandos Composer Create Project, Laravel, Laravel, mi proyecto Laravel, este sería el nombre del proyecto. Aquí nosotros cuando lo empezamos a crear le dijimos API DIAN 2020 o API DIAN 5.8 es la versión.
él me crea esta estructura, él automáticamente me crea toda esta estructura. Es lo que les decía que hace un framework. El framework entrega como una aplicación en blanco, pero que tiene todo y es funcional. O sea, si yo corro una aplicación recién creada, me corre. Lo que pasa es que no hace nada, entregará solamente un mensajito en pantalla y listo. Para poder mirar esto, yo creé, pues obviamente este comando demora unos minuticos y no lo vamos a hacer aquí en vivo, pero yo ya lo hice. Lo tengo generado acá. En www, aquí está mi proyecto Laravel. O sea, cuando yo ejecuté ese comando, me creó esto. Y si yo lo abro, me aparecen todas las carpetas. Mire que es básicamente lo mismo que tiene la API Dian 2020. ¿Sí? Mire que son las mismas carpetas. También tiene un archivo .env, tiene las carpetas public, database. Miremos ahora, por ejemplo, la carpeta API Dian 2020. Tiene exactamente las mismas carpetas. Lo que pasa es que la diferencia es que dentro de la carpeta API Dian 2020 ya hemos trabajado, ya hemos agregado cosas, ya hemos quitado cosas, pero en realidad el marco de trabajo es exactamente lo mismo. Bueno, continuemos. ¿Dónde íbamos acá? Listo. Estos enlaces son de pronto algo para las personas que quieran aprender Laravel, ¿sí? Estos enlaces son excelentes, me llevan a unas paginitas que tienen información muy interesante para que puedan consultarlas, ¿sí? Cómo se inicia el proceso de instalación Laravel, etcétera, que todo esto pueden verlo, esto ya es si usted quiere realizar ese tipo de cosas. También este de acá me habla sobre la estructura de un proyecto en Laravel. ¿Qué tengo yo en un proyecto en Laravel? Y me dice lo que acabamos de ver. Es decir, cuando se crea un proyecto, ¿para qué sirve o qué va en cada una de esas carpetas? Por ejemplo, la carpeta app que lleva, la carpeta config, la carpeta database, la public, etc. Y este de acá es un enlace también donde me habla sobre algunas cosas de Laravel. Como les digo, las personas que no conozcan, obviamente aquí deben haber muchos programadores de Laravel, que esto pues ya lo vieron hace mucho tiempo, pero va a haber muchas personas que quieren empezar en este mundo del desarrollo bajo un marco de trabajo. Ok, continuamos acá con la siguiente. Vamos a hablar de la generación del XML, que esto sí ya es la cereza, y aquí vamos a estar un ratico mirando estos puntos. Es decir, ¿cómo hacemos nosotros para generar el XML? Y estos son los pasos sobre los cuales se resume la generación del XML. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mirar paso por paso y miramos en el código cómo es que se realiza, ¿sí? Bueno, el primer paso me dice es pasar los parámetros mediante un archivo JSON. Si nosotros miramos, si ustedes ya lo han hecho muchas veces, ustedes pasan sus datos por medio de un archivo JSON. Este archivo JSON, ¿sí?, tiene toda la información necesaria para crear un documento. Tiene toda la información necesaria para crear un documento, sea XML, para que la API Dian genere dicho documento. Disculpen, perdón. Bueno, esta información, ¿cómo la entregamos nosotros? La entregamos por medio de una llamada HTTP, ya sea POST, GET, PUT, delete, patch o cualquiera de las llamadas HTTP que se pueden hacer, y por medio de una ruta. Esta ruta yo las determino acá en el archivo api.php. Aquí están todas las rutas de la API y me dice cuáles son los
procedimientos que realiza. Por ejemplo, si yo voy a mirar el de configuración del software, mire, aquí está, ruta, configuración de software. Lo que me abre es el Configuration Controller en el procedimiento Store Software. Si yo abro este archivo y busco este procedimiento, ahí él me va a mostrar lo que yo hago para poder almacenar el software de ese controlador. Ok. Luego se validan los datos mediante el request. Es decir, los datos que yo pase por el JSON voy a validarlos mediante el request. Entonces, en el request, yo tengo por cada elemento un request. Tengo aquí, si lo podemos mirar acá en los requests de la API, tengo un Configuration Certificate Request, o sea, este es el request del certificado, dice certificado y password. Por eso es que yo, al configurar el certificado, paso dos datos. Uno es el certificado y otro es el password. Tengo también un environment para configurar el tipo de entorno. Tengo un documento para la resolución. En la resolución está el tipo de documento, el prefijo, la resolución, la fecha de la resolución, la llave técnica desde tal hasta tal, la fecha y hasta qué fecha. Si yo miro acá en Postman, les va a parecer muy familiar este JSON. Miremoslo aquí en certificado. Miremos este JSON en el body perdón, en el de resolución. Miremos en el body de resolución. Mire que yo en el body de resolución estoy pasando todos los datos que necesito. ¿Y cómo sé yo que esos datos se llaman de esta manera? Porque así los estoy llamando yo en mi request. En mi request los estoy llamando de esta manera. Ah, bueno, ¿y por qué muchas veces me sale error? Porque es que yo tengo unas reglas de validación. En estas reglas de validación yo digo, por ejemplo, que el tipo de documento es requerido y debe existir en la tabla tipo de documentos en el campo ID. O sea que si yo paso un dato que no está en el tipo de documento, pues Laravel me valida este campo y me dice que no, que es error, que ese tipo de documento no existe. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo acá. El tipo de documento, yo le voy a colocar el documento 100, que yo sé que no existe en la tabla Type Documents. Miremos la tabla Type Documents. La tipo Type Documents en el campo ID existe del 1 al 8. Entonces yo le voy a pasar aquí en el Postman, voy a pasar el campo 100. Lo voy a enviar y vamos a ver qué me dice. Me dice, los datos no son válidos y el campo Type Document ID es inválido, porque en este caso lo que pasó fue que Laravel validó este dato y me dijo que ese dato no es permitido, ya que yo le estoy diciendo que tiene que existir en la tabla Type Documents en el campo ID, el cual no existe. Ok, bueno. De esa manera validamos los datos mediante el request. Obviamente, el invoice request, que es este de acá, que es el de la factura, pues obviamente tiene mucha más información. Aquí yo puedo saber qué es todo lo que le puedo pasar a una factura. Y es más, puedo agregar cosas. Hay cosas que están por defecto y cosas que se le han agregado. Por ejemplo, el sendmail, esto no existía al comienzo. Esto se agregó hace poco, hace por ahí un mes y medio más o menos. Resolution number, bueno, number, mire que aquí está todo. El customer es un array, ¿sí? Lo defino como un array y empiezo a definir los campos del array. Y cada campo del array tiene también su propia regla de validación. Delivery party, en estos días creo que alguien preguntaba sobre este tema. La forma de pago, el allowance charge, los tax totals, los withholding tax total, que serían las retenciones, los pagos, los prepagos realizados, los legal monetary totals. Mire que todos estos datos son los que uno pasa por el invoice. Mire, todos estos datos son los que uno pasa en el invoice, en el JSON del invoice.
Todo esto es lo mismo. Cuando yo paso un dato que no se adapta a las reglas de validación, entonces Laravel me lo rechaza. Bueno, ok, ya estamos en este paso acá de la generación de la validación de los datos mediante el request. El tercer paso dice, crear variables e instancias a partir de los modelos y los objetos JSON. Es decir, cuando ya Laravel me validó todo esto, me lo pasa al controlador. Y el controlador lo recibe en este request. Aquí yo tengo el método store, testSetStore, y mire que yo lo estoy enviando en una variable que se llama request de tipo invoiceRequest, que es la que tenía abierta ahorita. Y le paso también un set de pruebas. ¿Qué hace el testSetStore al iniciar? Lo que hace es crear unas variables en base a los datos que vienen en este request, que son los que yo paso por el JSON. Es decir, en pocas palabras, los datos que yo paso por acá por este JSON, todos estos datos, ¿sí? Me están ingresando a la aplicación en esta variable. Y esta variable yo la voy a utilizar para separarla. Entonces, ¿yo qué voy a separar? Por ejemplo, el tipo de documento es el tipo de documento que pertenezca al request type document. O sea, él me busca en la base de datos, esto es un modelo, me busca en la base de datos este documento y me trae todos los elementos de ese documento. ¿Sí? ¿Cuáles son los documentos de ese tipo de documento 1 que yo le estoy pasando? Pues entonces me trae el ID1, el nombre de factura de venta nacional, el código 01, el algoritmo, el prefijo, creado y actualizado. O sea, él me trae todo este registro y lo guarda en esta variable type document. Esta variable queda con esa información. Aquí yo creo también el customer lo creo mediante la recolectar todo el objeto request customer. Miren que todas estas variables lo que están haciendo es utilizando el request. ¿Por qué? Porque por ese lado es que yo le estoy pasando la información. Le estoy pasando el customer company, le estoy pasando el delivery, le estoy pasando el tipo de operación, la resolución. Mire que él está entregando todo, está cogiendo todos esos datos que yo le pasé por el JSON y los está almacenando en variables. Los está almacenando en cada una de esas variables. El payment form, las allowance charts, los tax totals, todo, mire, todo lo está sacando de los requests, Siempre se saca la información de los requests. Los withholdings, el prepaid payment, los legal monetary totals, los invoice lines, también lo está haciendo todo. Y aquí llegamos a este punto de acá. Acá empezamos y me dice que el invoice es la llamada a este create XML con todas esas variables que yo acabé de crear. Mire, todas esas variables que acabé de crear las voy a compactar y las voy a enviar a este procedimiento. ¿Y este procedimiento dónde está? En el archivo document trade. Aquí está. En el document trade hay un procedimiento que se llama create XML. ¿Sí? Es este de acá. El create XML, ¿qué hace? Recibe un arreglo de datos, que es lo que yo le estoy pasando con todas esas variables que creé, y empieza a crear. Mire, aquí es donde se genera el QR. ¿Sí? El QR, pero pues la información, no el QR como tal, sino la cadena a partir de la cual se va a crear el QR. Y luego se crea un nuevo DOM document. El DOM document, creo que ya me pasé al siguiente paso. Llamar a la función createXML pasando con parámetros las variables creadas. Y luego se crea una nueva instancia de DOM document. El DOM document es un modelo de objeto de documento donde yo puedo añadir etiquetas, puedo añadir tags. El que quiera averiguar más sobre esto, aquí les voy a dejar un enlace para que puedan averiguar sobre esa información. Entonces, yo creo una instancia de un DOM document vacío
y se la asigno a la vista que corresponda dependiendo de la variable typeDocument. Es decir, yo le voy a decir que voy a cargar la vista que venga en el tipo de documento subcódigo. El tipo de documento que yo pasé fue el de factura. ¿Y cuál es el código? Pues miremos cuál es el código de factura. El código de factura es 01. ¿Sí? 01 es el código. Y yo voy a llamar a esa vista. O sea que la vista que tengo que llamar es la 01. Por eso es que el archivo de la vista se llama 01.blade. A ver, ¿qué pasó acá? 01.blade.php. Ok. Esta es la plantilla que me genera el XML. Llegamos al punto, al corazón, donde vamos a generar el XML. Aquí, esta es la plantilla. Ok. ¿Cómo se hace esta plantilla? Pues esta plantilla se creó en base a la especificación de la DIAN en el anexo técnico, que debe llevar esto, que debe llevar este, que estos son los nombres de espacios de nombre, que debe incluir un archivo que se llama VL Extensions, que está acá. Si yo miro, por ejemplo, el VL Extensions, está por acá. VL Extensions, acá. Si yo abro este archivito, pues él me abre la especificación de esa parte. Es como una subrutina de la vista. Aquí tenemos las VL Extensions. Muchachos, confirmo, ¿me están escuchando? Por favor, respóndame en el chat. O pueden también hablar, si quieren. Necesito confirmación de que me están escuchando. Sí, ya les escucho. Ok, listo, bueno. Bueno, entonces íbamos en la parte de la vista. Yo entrego el archivo que me genera la factura. Mire que, por ejemplo, si el 01.blade me genera la factura, pues entonces debe haber uno que me genera la nota crédito, otro que me genera la nota débito, otro que me genera el attached document. ¿Y cómo se llaman? Pues yo miro acá. En la factura de exportación se llama 02.blade. La de contingencia 03.blade. La nota crédito 91.blade. Y así sucesivamente. Y el attached document se llama 89.blade. ¿Sí? Entonces, si yo voy, por ejemplo, a mirar el attached document, la plantilla del attached document, pues tengo que abrir el archivo 89.blade. Véalo acá. ¿Sí? Esto fue reciente, esto se creó hace poco. Y esto es lo que tiene el attached document y es simplemente que hacer de que a esta plantilla reemplazar todos los datos que yo estoy mandando. Por ejemplo, mire que aquí dice Company Type Environment Code. ¿Sí? Miremoslo, por ejemplo, en la factura, que es de pronto el que estamos llevando, el ejemplo que estamos llevando. Observemos que aquí, por ejemplo, tenemos un dato que se llama, todo esto es fijo, todo esto está quemado, vean. Esto está quemado. Es decir, tal como esté, así pasa. Pero este campo sí es una variable. ¿Y de dónde sale esta variable? Esta variable, por ejemplo, Type Operation Code. Pues en el archivo Document Trait, yo le pasé a esta vista, cuando la llamé, le pasé unos datos. ¿Y estos datos de dónde vienen? Estos datos vienen del controlador, que se los pasé acá. Mírelos acá. Yo le pasé estos datos. Por aquí hay una variable que se llama Type Operation. ¿Y de dónde vienen estos datos? Pues yo los pasé en el JSON. ¿Sí? Entonces pasan de un lado al otro. Pasan del request al controlador. El controlador lo pasa a esta función, a este trait, y el trait lo pasa a esta plantilla. Y en esta plantilla, la 01.blade, pues lo que hace es simplemente reemplazar todos estos datos variables con los datos que yo le estoy pasando en el XML. O sea que
una pregunta, si yo por decir algo quisiera agregar un nuevo nodo, ¿qué tendría que hacer? Pues simplemente vengo a la plantilla correspondiente y agrego el nodo. Supongamos que yo fuera a agregar un nodo que dijera, bueno, a ver, ¿dónde está? No encuentro en mi teclado. Ah, bueno, acá. Si yo fuera a agregar un nodo que se llamara Alexander, por decir algo, o sea, estoy haciendo un ejemplo cualquiera. ¿Sí? Pues yo simplemente lo agrego y aquí tendría que pasarle una variable, ¿sí? Una variable cualquiera que supongamos se llamara nombre. Y aquí cerraría el nodo. Listo. Y obviamente esta variable nombre tendría que hacer todo el recorrido, tendría que entrarlo por el request, pasarlo al controlador, el controlador tendría que pasarlo también al create XML y el create XML tendría que pasarlo a la vista. Pero el caso es de que llegaría hasta acá y se integraría en el XML. Vamos a hacer una prueba acá. Yo no voy a agregar ninguna variable, solamente voy a agregar esta etiqueta. ¿Sí? Voy a agregar esta etiqueta y voy a generar el XML a ver cómo nos sale. Si en este momento yo corro esta función, voy a hacer una, aquí en el invoice controller, voy a quitar esto. Debe es como para mirar el valor de una variable en determinado momento. O sea, ¿qué voy a hacer? La variable invoice me va a contener el XML y con return de invoice lo que voy a hacer es mirar qué contiene esa variable. En ese caso, lo que va a tener es el XML que acabo de generar. Yo voy a mandarlo por Postman y voy a mirar lo que me va a entregar. Aquí está, vamos a mirar con preview. Y aquí está lo que me acaba de entregar la variable invoice. Es un documento y a la parte de acá me entrega el XML. Vamos a buscar dónde está esa parte que yo acabo de crear. Esa parte yo dónde fue que la coloqué. Venga, yo miro bien dónde fue que la coloqué. La coloqué después de VL versión 2.1. Ok, vamos a mirar a ver. VL versión 2.1. Mírela acá, aquí está, Alexander. ¿Sí? Aquí está la etiqueta que acabo de crear. En realidad no sé por qué no me entrega sino una sola, debe ser que pues no la está mostrando toda, pero lo que quiero ver es de que me está mostrando la etiqueta que yo acabo de crear. Obviamente, si yo mando XML a la DIAN, pues me lo va a rechazar porque la DIAN, el estándar VL 2.1 no tiene esta etiqueta. ¿Sí? Bueno, pero eso era lo que yo quería que ustedes de pronto miraran, que de esta manera yo agrego etiquetas al XML. Las personas que quieran agregarle nuevas funcionalidades a la factura electrónica lo tienen que hacer de esta manera. ¿Sí? Hay diferentes formas. Yo podría haber generado nodo por medio de los métodos de una variable DOM document, que pues create node XML, pero pues se decidió al crear esta aplicación que el acercamiento que se iba a tomar era este en particular, el de utilizar plantillas de Blade para generar los objetos VL 2.1. Bueno, ¿alguna pregunta hasta el momento? Miremos a ver si de pronto hay alguna pregunta. Ok, vamos a continuar entonces. Listo. Tenemos en estos momentos, llamamos a la vista que corresponde dependiendo de la variable typeDocument. Luego se renderiza el objeto para que quede en el objeto DOM-Document. ¿Qué es renderizar? Renderizar es colocar las variables en su lugar. Es decir, en esta plantilla, cuando yo renderizo, lo que hago es este valor de la variable. Este valor vale 2, entonces coloca un 2. Este valor vale 1, entonces coloca 1. Este número vale 99.990.000, entonces coloca ese valor acá. Eso es renderizar. Renderizar es generar el documento XML y me lo devuelve, ¿sí? Mire que yo voy a retornar ese DOM document. Mire, él me va a devolver el objeto renderizado.
y me lo devuelve al controlador. Y aquí en el controlador, en la variable invoice, es donde yo estoy sacando esto. O sea que la variable invoice es la que va a contener el XML. Aquí es donde lo tenemos. Pero esa variable invoice en estos momentos es una variable sin la firma. Sin la firma en el momento. El siguiente paso, ¿cuál sería? El siguiente paso es instanciar la clase sin invoice e inicializarla. ¿Qué es esa clase sin invoice? Esta de acá es la clase que me va a permitir firmar la factura electrónica. Y yo tengo que inicializarla ¿con qué? Con el certificado, con el password del certificado, con el ID del software, con el PIN y con la llave técnica. ¿Y dónde está este archivo? Pues yo lo único que tengo que hacer es abrir este archivo, sininvoice.php. Si yo abro ese archivo sininvoice.php, pues él me va a mostrar cuál es el proceso de firma de la factura electrónica. Obviamente, vean muchachos, la parte más compleja de la firma, de la factura electrónica es la firma. Esto pues es algo que en realidad para poder explicarlo sería muy complejo. Yo en estos días, por ejemplo, estuve haciendo la parte de la firma del envío de eventos, que lo vamos a ver luego en otras clases, que es la aceptación, el acuse, el recibo, el rechazo de documento, y eso tiene que ir firmado. Al hacer esa parte, una sola lineecita era la que no me dejaba hacer eso. Nosotros tenemos un sin invoice y tenemos, por ejemplo, un sin debit note y sin event. Mira el sin event acá. Este fue el que hicimos hace poco. Este sin event es muy parecido, pero les voy a mostrar cuál era la línea que no daba. Era esta línea de acá. ¿verdad? Si nosotros la vemos acá y la comparamos con la de sin invoice, vamos a notar que hay una diferencia. Aquí en esta parte, en los nombres de espacios de nombres. Mírelo ahí. Ahí está la diferencia, vea la lineecita. Por esa lineecita no podíamos mandar eventos. ¿Sí? Entonces, este es el archivo o esta es la clase que firma las facturas. Vamos a cerrarlas acá. Y vamos a mirar cuál es el siguiente paso. Dice, instanciar la clase sentezAsync e inicializarla. SentezAsync es para poder enviar. Una cosa es firmar y otra cosa es enviar la petición firmada. Hay dos cosas que se deben firmar. Una es la factura y la otra es la petición. Ambas van firmadas. Entonces, la clase sentezAsync se inicializa acá en este código. Y yo le paso como parámetros, pues también le paso el certificado, el password, la URL a donde yo la voy a mandar y el nombre del archivo XML, o sea, el archivo que va a ir firmado. Entonces, aquí yo la tengo inicializada y pasamos al siguiente elemento. Dice, asignar el contenido del archivo a enviar y firmarlo con el algoritmo SADCPES mediante el método SYN. Entonces, ¿qué hace eso? Es esta lineecita de código. Esta lineecita de código se encarga de enviar y de firmar. Entonces, yo ya tengo el archivo firmado, entonces simplemente cojo y envío la petición y me va a quedar almacenada en unos archivitos, en una respuesta. Toda esta línea se podría dividir en varias líneas. Lo que pasa es que ahí está todo en una sola línea. Yo firmo la petición, envío el documento firmado y lo asigno a este elemento que se llama response_dian. Y por último, lo siguiente es crear y firmar la petición a enviar a la DIAN mediante el método SYN2Send, que es este que estamos viendo, ¿sí? SYN2Send, véalo acá. Y por último, lo que se hace es recibir la response de DIAN y adjuntarlo a otras variables en la respuesta de la API, que es esto de acá. O sea, aquí yo estoy dando el mensaje. Todo esto me lo da la API menos esta parte de acá. El response DIAN es lo que me responde la DIAN y todo esto lo demás, esto lo saco de la API.
Bueno, muchachos, esa es a grosso modo la forma en cómo se genera el XML. Los XML, ¿dónde quedan firmados? ¿Dónde quedan almacenados? Quedan almacenados en esta ruta. Dentro de Appidian 2020, Storage, app, public y el NID de la empresa que estamos trabajando. Aquí se almacena siempre que se almacena. Si yo envío un documento, me entrega la factura sin firmar, que sería esta acá. Si yo la abro, yo miro, esta aparece la factura, pero no está firmada. Esta es la factura sin firmar. Me entrega la factura firmada, esta de acá. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí lleva la firma incluida. Esta es la firma de la factura, ¿sí? Me entrega también el request. El request es lo que yo voy a mandar a la DIAN. Mire, este es el request, que esto ya es en el protocolo SOAP. Esto es una petición SOAP. Si yo puedo mandar esto por el SOAP UI, él me va a dar una respuesta. También va firmado. Y aquí, estos son los datos que yo le voy a mandar a la DIAN. Le estoy diciendo el nombre del archivo y este es el contenido firmado en base 64. Si yo cogiera en estos momentos este valor, todo esto que va acá dentro de la petición y lo decodificara en base 64, me aparecería la factura firmada. Hagámoslo en un momentico. Vamos a copiar esta cadena y vamos a ingresar a una web donde me decodifican. Es una pregunta. Sí, dime. Yo tenía entendido que había que enviarlo como comprimido en zip. ¿Eso no se hace o era antes y ya no? Eso es cuando tú vas a mandar lotes. ¿Sí? Ah, bueno, miremos a ver. Vamos a ver qué me entrega acá. Me hiciste, o sea, me entraste en la duda. ¿Con quién estoy hablando? Brian. Brian, miremos a ver, me hiciste entrar en duda. Vamos a mirar a ver. Vamos a entregar acá y vamos a mirar a ver si me entrega un XML. Si me entrega otra cosa es porque me entregó un zip. Entonces, miremos acá. Aquí vamos a entregar. Vamos a pasar esa cadena y vamos a decodificarla. Si lo que me entrega aquí es XML, significa que no. No, mire, sí, tiene razón, eso va dentro de un zip. ¿Sí? Esto es un zip. O sea que nosotros tendríamos que coger esto, guardarlo en un zip y descomprimirlo y ahí sí saldría el XML. Gracias por la aclaración, Brian. Bueno, listo. Entonces estaba hablándoles sobre lo que se guarda acá. También se guarda el FES, pero PDF, o sea, el PDF que se generó y la respuesta de la DIAN en XML. Si yo abro esta respuesta y voy a organizarla aquí un poquito con las herramientas del Notepad++, vamos a decirle pretty pin. Y mire que aquí él me está entregando un zip key. O sea, esto es lo que me entregó la DIAN. La DIAN me respondió esto y me entregó este zip key. Ese zip key yo lo entrego también. Lo saco de esta respuesta y lo entrego por acá. En el response DIAN. En el response DIAN me entrega el zip key, el que ustedes utilizan para consultar la factura con el método getStatusZip. Bueno, muchachos, no sé si tengan alguna pregunta para poder cerrar el día de hoy, si tienen algo que decir, algo que agregar. Ale, sí, yo tengo otra pregunta. ¿Vos de pronto de casualidad tenés a la mano cuál es la documentación técnica? O sea, ¿cuál será el archivo más actualizado de esa caja de herramientas de la DIAN? ¿Dónde está la parte de construir el XML? De pronto si lo tienes a la mano. ¿Te refieres al anexo técnico? Sí, al anexo técnico, pero de pronto el más reciente. El más reciente es el 1.7 del 2020. Ese es el que en estos momentos se está entregando, que salió el 5 de mayo. Incluso lo pasamos en la clase pasada en el Slack. Búscalo en el Slack hacia arriba y ahí está el enlace. No hay otro que llama o no? ¿Cómo? ¿Recuerdas cómo se llama o no?
Está ahí, o sea, tú lo miras en la fecha de hace 8 días y ahí está el archivito. Anexo Listo, técnico 1.7 2020, del 5 de listo, mayo. lo voy Ese a es el mirar. que hay en el Gracias. momento. No han sacado otro más. Listo, muchachos, cuéntenme si tienen algo más que agregar, tienen alguna pregunta. Yo sé obviamente que pues, explicar esto en una hora pues es muy complicado o quedan muchos vacíos, pero la idea es que se les haya de pronto prendido la mecha y quieran averiguar más sobre el tema. Bueno, como no hay nada más, entonces dejamos así por hoy y estaremos la próxima semana entonces. Cualquier cosa por el Slack me pueden decir y listo muchachos, que estén muy bien.